Cuando era pequeño me gustaba mucho hurgar entre las cosas de mi familia, entre aquellos objetos que podía mirar una y otra vez sin aburrirme, como álbumes familiares, billetes obsoletos o de otros países, y objetos que parecían ser tanto antiguos como más modernos. Sin embargo, entre estos objetos había una colección que siempre me había atraído, que siempre me había intrigado. Una colección que no lograba identificar, pero que pertenecían a mi padre. Era una serie de elementos que no podía reconocer, pero me atraían sus formas, colores e incluso texturas que podía llegar a sentir. Estoy hablando de una gran colección de estampillas, guardadas en desorden y casi sin cuidado alguno más que una bolsa transparente. Sin embargo, ahora me enfocaré en este sello en particular, emitido hace más de 115 años, entre 1902 y 1905, en el país de Alemania, tal como lo indica su texto. Pertenece a la serie de estampillas de Germania, difundidas por el Deutsche Reichspost, Servicio Postal de Alemania, tiene el valor de 10 Pfennigs. El número total de estampillas emitidas de este mismo modelo supera los 60 tipos. Otra curiosidad bastante llamativa de este sello es su iconografía. Es muy fácil identificar que, si bien existen variaciones para cada valor de estos sellos, la imagen de fondo es siempre la misma. Una mujer con una corona, espada y una pechera. Esta mujer es Anna Führing, una actriz de teatro de la época conocida por representar a Germania, la personificación de Alemania, lo que explica los elementos que la acompañan. Por su parte, el estudio de estas imágenes ha tenido un gran valor en el desarrollo del arte filatélico, y es posible encontrar incluso algunos bocetos iniciales del diseño producido por Waldraff en Internet. Tras haber seleccionado este diseño final, empieza el proceso de producción del timbre con el estampado. La técnica empleada para la impresión de este sello fue offset, y se identifica por la gran calidad de impresión y la ausencia de puntos o huecos en los bordes de las zonas de tinta. La impresión en offset es un derivado de la impresión por litografía, nombre que proviene de las primeras técnicas usadas en este proceso, empleando grabados sobre piedras, y cuya principal diferencia con el offset es el uso de un rodillo adicional llamado de esta misma manera. El proceso de impresión consiste en una serie de varios rodillos, en la que el primero, llamado cilindro de ilustración o entintador, contiene la matriz a imprimir. Este se conecta a otros dos tipos de rodillos de alimentación. Uno de estos humecta el entintador con agua o con una solución acuosa, y el otro posteriormente con la tinta requerida. La plancha de rodillo de ilustración contiene la matriz a imprimir, cubierta con una solución apolar, y las zonas que no tienen tinta, con una solución polar. De esta manera, al girar el entintador, los rodillos humectantes impregnan agua únicamente fuera del área de impresión. Posteriormente, el diseño definido se traspasa al segundo rodillo, denominado offset, el cual está cubierto por una superficie flexible, generalmente de caucho o silicona. El papel, transportado a su vez por otro mecanismo de cilindros, pasa bajo el rodillo offset, con cierta presión ejercida por un rodillo inferior que hace un esfuerzo de contrapresión. De este modo, se le adhiere la tinta impregnada en el offset y se termina el proceso de impresión. Sin embargo, con este ejercicio no se ha terminado la elaboración del objeto, ya que en cada una de las cintas de impresión se estampan decenas de timbres, los cuales deben separarse. El perforado de estos sellos se solía hacer empleando una máquina unida a la prensa, la cual contenía una serie de alfileres con la trama deseada y que perforaban el papel al empujarlo. Posteriormente, la tira se retiraba con los orificios y se separaban las unidades necesarias para obtener una serie de venta. Generalmente aquí acababa el proceso de manufactura de estos sellos. Sin embargo, es posible evidenciar que, sobre la impresión, hay un perforado adicional con las letras C, S y S. Cuando una empresa hacía uso de correspondencia con sus clientes, solía comprar grandes tiras de sellos para usar en los servicios postales. Sin embargo, algunos empleados robaban, hurtaban e incluso revendían algunos de esos elementos. Con esta premisa, Joseph Sloper, inventor y constructor inglés nacido en 1813, inventó en 1868 el proceso de perforado, y con este la máquina de perforación. Al implementar este invento, las empresas podían identificar si alguno de sus empleados robaba un timbre, hecho que redujo drásticamente esta situación.
En este caso en particular, las letras conformadas hacen referencia a Karl Schleicher und Schul, una de las imprentas más importantes de Alemania a finales del siglo XIX y parte del siglo XX. Pasando a la estampilla como objeto de uso, se puede considerar que ésta deja de poseer valor en la actividad postal cuando o bien es empleada para sellar una carta o documento, o el modelo deja de circular en el correo. Pese a esto, el sello postal no pierde su valor tras pasar el tiempo de circulación, ya que se pueden hacer múltiples usos del mismo, como su conservación o su reventa. Pasa algo y es que incluso estos elementos permiten que su valor se incremente incluso después de su circulación. De hecho, algunos coleccionistas llegan a pagar exorbitantes cantidades de dinero por timbres antiguos, o con errores de impresión o perforado. Un ejemplo de esto es la estampilla de Jenny invertido, en la que se evidencia un error de impresión, ya que el avión Curtiss JN4 Jenny se estampó al revés, error que valoró el objeto hasta algo más del $1.000.000 en el 2018. Estos mismos errores en cualquier otro sector productivo causarían la devaluación del objeto o su inutilización. De este valor ajeno al comercial nacen prácticas como la filatelia, la cual consiste en conservar y recuperar objetos como sellos postales u otros elementos relacionados al correo. Pese a que es una práctica común, es interesante conocer el propósito de una persona al preservar este tipo de objetos. Con esta premisa me quise remontar a mis años de niño inquieto y curioso, y queriendo comprender las maneras en las que cada uno nos sentimos ante un objeto y lo valoramos, realicé una entrevista a la persona que considero es actualmente la más cercana al objeto. Esta persona es Amparo Gómez, mi mamá, esposa de Fernando Navarro, quien falleció en el 2008 a los 45 años y fue propietario y conservador de este timbre. Nacido en Bogotá el 11 de septiembre de 1962, Fernando perdió a su madre a muy corta edad y a su padre algunos años después, el cual se encontraba en Estados Unidos al momento de morir, atendiendo algunos asuntos laborales. En este lugar, el papá de Fernando formó una familia conformada por una esposa y 2 hijos. Conforme Fernando fue creciendo, los lazos familiares permitieron que él tuviera contacto con varios parientes y amigos, no solo de Estados Unidos, sino también de otros países, incluyendo Europa. De este modo, y con el auge del correo del siglo XX, Fernando aprovechaba el servicio postal para la comunicación, tal como se evidencia en la entrevista. ¿Cómo adquirió Fernando las estampillas? Porque él tenía familia y amigos en el exterior. Pues que me acuerde, pues eran, por ejemplo, en Alemania tenía familia, en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, y pues a él le escribían porque él era una persona muy sociable. ¿Por qué él coleccionaba esas estampillas? Por el aprecio que le tenía a la familia y en especial pues también al papá, entonces, y pues amigos, él tenía amigos de infancia, entonces para él pues era la manera como de mostrar aprecio a esa familia y a esos amigos. Estas palabras son muy valiosas, ya que nos permiten identificar cómo aquellos objetos antiguos, elementos que permanecían ocultos, al ser redescubiertos, se transformaban en elementos de activación de aquellas memorias que se creían olvidadas. Es una actividad que garantiza activar un recuerdo, pero no nos garantiza cuál, y que puede variar cada vez que la realicemos. Es precisamente por esta razón que, considero, Fernando guardaba estos objetos. Él conocía el vínculo que tenían estas piezas con su historia. Probablemente recordaba la primera vez que recibió una carta de su padre, hermanas o algún otro pariente en el exterior. Aun si no sabía exactamente qué estampilla guardó aquella vez, de seguro, cada vez que observaba su colección se le venía a la memoria ese momento o cualquier otro. Realmente no importa, porque estaba seguro que, simplemente al mirarlas, se reconfortaría en lo que fue su pasado. Es lógico pensar que estos objetos que él coleccionaba no solo le permitían recordar, sino que también eran un ejercicio de imaginación que le inducía a fantasear en cómo habría sido la vida considerando varias situaciones hipotéticas. Si pudiera reconstruir alguna de las cartas que le escribió el papá a Fernando, ¿qué cree que dirían? Mm, pues él se los empezaba a llevar, entonces él había venido aquí a Colombia y
y pues había estado con ellos y ya habían comprado los pasajes y todo pues para que él se fuera. Entonces lo que él quería era que sus hijos estuvieran allá con él. Entonces me imagino que eso era lo que a él le interesaba, estar con su familia y en especial con sus hijos. Podemos identificar una característica que se repite muchas veces en este tipo de objetos antiguos, que se convierten en elementos ocultos. Poco a poco estos objetos dejan de estar en lugares visibles de alta concurrencia y tienden a guardarse en espacios más personales, más privados, a lo que solo unos pocos tienen o les interesa tener acceso, lo que genera una sensación de sorpresa e incluso nostalgia cada vez que la persona se topa con estos elementos. Y es que esto es lo más importante, comprender que los objetos también hacen parte de nuestra vida, de nuestros recuerdos, y no solo de aquellas memorias individuales, sino que también cavan hondo en las mentes de aquellas personas que, como nosotros, los valoran. Al asimilar esto es más fácil entender el gran valor que les brindamos, no solo económico, sino también sentimental y espiritual. Conservamos estas piezas porque nos permiten jugar con nuestra mente, nuestras emociones y memorias. Jugamos tanto que en ocasiones, aún sin saber a qué estamos jugando o qué recuerdos podríamos llegar a tener, no queremos parar de hacerlo. Es un juego silencioso en el que observamos la pieza, la analizamos, la comprendemos, pero también en nuestra mente la destruimos y la volvemos a construir, de muchísimas formas. De manera que ya no es solo una pieza, son miles, y cada una de estas nos llevan a un mundo nuevo, un sueño nuevo que no tardamos en aceptar, pero sí tardamos en comprender. En conclusión, son objetos que dan vida a nuestra mente y a la dinámica melancólica que es recordar.